más próximos a menos 5, es como que hay una asíntota vertical. O sea, casi llega, pero no toca nunca menos 5. Vamos a ver, a ver. El ejercicio es este de acá. Vamos a copiarlo. Y vos tenías la función f de x y h de x, ¿no? Que es el logaritmo natural de x más 5. Bien. Y acá tenemos que hacer la composición de f con h de x. Entonces, esto nos quedaría como el módulo de el logaritmo natural de x más 5 más 2 menos 1, ¿no? ¿Así nos quedaría? Sí. Bien. Esperen que saco, así no me ven a mí haciendo piruetas con el dedo. Bien. Entonces, esta sería la composición de f con h. ¿Está bien? F compuesta con h. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Si yo quiero sacar las raíces de esta función, a esta composición hay que igualarla a 0. Entonces me quedaría el módulo del logaritmo natural de x más 5 menos 1 igual 0. ¿Está bien? Si de acá despejamos, el 1 que estaba restando pasa sumando, ¿no? Y entonces acá podemos concluir dos cuestiones. Porque como estamos hablando de un módulo, esto se tiene que separar en dos. Si yo digo que el módulo de algo es igual a 1, es porque ese algo que está dentro del módulo puede valer 1 positivo o puede valer 1 negativo. Entonces lo que yo puedo plantear es que el logaritmo natural de x más 5 más 2 es igual a 1 positivo, o plantear que el logaritmo natural de x más 5 más 2 es igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, despejando de acá, tenemos que el logaritmo natural de x más 5 es igual a menos 1, y en el otro es igual a menos 3. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo resolvemos acá estas cuestiones? ¿Cómo hacemos el despeje? ¿Qué se les ocurre? Yo despejé Tenemos que hacer- elevando el número e a menos 1. Bien, o sea, lo que están aplicando... Bien, lo que están aplicando entonces es la definición de logaritmos, ¿no? Donde decíamos que la base del logaritmo elevado al resultado es igual al argumento, ¿sí o no? Así es. Bien. Como estamos trabajando con un logaritmo natural, sobreentendemos y recordamos que la base de un logaritmo natural era el número e. Entonces esto me queda como que eso en el primero, y en el caso del segundo, ¿está bien? Entonces la base elevado al resultado es igual a este argumento. Me queda esto de acá. Y despejando, me queda que esta sería la primera raíz. Uy, y esta sería la segunda. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. Incluso acá podrían poner, si quieren, 1 sobre e menos 5, y acá podrían poner 1 sobre e al cubo menos 5, ¿sí? Pero esas serían las dos raíces de la función compuesta, ¿no? De esta que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Carlos. Sí, profe, perfecto. ¿Está bien? Sí, ya está. Muy bien, muy bien. Si yo ya hacía mal, o sea, sacaba el 2 que estaba dentro del módulo primero, y ya ahí ya me iba por otro lado.
Ah, no, ojo con eso, ¿está bien? Sí. Respeten las barras del módulo, no son paréntesis, sino que hay que tener en cuenta lo que dice la definición del módulo o sus propiedades, ¿sí? No puedo sacar ese 2 así como así. Ojo al piojo con esas cuestiones, ¿sí? Por eso cuando llegamos acá hay que plantear estas dos cuestiones, ¿verdad? Que si yo te digo que el módulo de todo esto es 1, es porque lo de adentro es 1 positivo o lo de adentro es 1 negativo. Entonces ahí surgen, recién ahí cuando uno plantea eso puede omitir las barras del módulo, ¿está bien? Antes no, porque si no vamos a estar metiendo la pata. Perfecto, profesor. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿O arrancamos nomás con la clase de hoy? Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Se arrepintieron? Bueno, vamos con la clase de hoy entonces. En esta segunda parte, ¿sí? En nuestra clase número 8, si mal no recuerdo, vamos a dedicarle hoy a lo que es esta segunda parte de límites, ¿está bien? Hoy lo que vamos a hacer es ver las indeterminaciones que nos quedan, ¿está bien? Que son un par. La clase que viene vamos a ver el concepto de continuidad, vamos a analizar lo que son las funciones homográficas y cómo se calculan las asíntotas, ¿está bien? Y con esto terminamos la unidad número 1. Es decir, la clase que viene, ya estamos terminando la unidad número 1, es decir, todo lo que es el desarrollo conceptual y ejemplos. La próxima clase hacemos clase de consulta y modelo de parcial, y la próxima ya es el examen, ¿sí? El primer parcial, ¿tá? No estamos muy lejos de ese parcial, así que por favor, traten de estar al día, ¿sí? Pues no falta mucho. Bien. Entonces, vamos con las indeterminaciones que nos quedan para la clase de hoy. Vamos a empezar con uno de los casos que nos queda, así con respecto al cociente de infinitésimos. La clase pasada se la dedicamos, ¿sí? A lo que es el cociente entre infinitésimos, pero nos quedó uno afuera que tiene que ver con los que se llaman los límites trigonométricos. Estos límites obviamente se van a caracterizar porque aparecen las funciones trigonométricas que ustedes ya conocen de antes, ¿sí? Seno, coseno y tangente. Y la idea es que cuando nosotros lleguemos a una indeterminación del tipo 0 sobre 0, podamos aplicar alguna de estas identidades trigonométricas que tenemos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta expresión, el seno de algo, n por x, dividido exactamente esa misma expresión, n por x, ¿sí? Cuando a esta expresión se le aplica un límite, esto va a ser igual a 1. Lo mismo resulta si está al revés. N por x sobre el seno de esa misma expresión, ¿sí? Cuando se le aplica un límite a esto, resulta ser 1. Por otro lado, estas últimas dos identidades, en realidad ustedes ya las conocen. Creo que de esto habíamos hablado nosotros cuando hablamos de funciones trigonométricas, que la tangente de n por x, ¿sí? De un cierto argumento, ¿se acuerdan que la tangente se definía como el seno de ese mismo argumento dividido el coseno de ese mismo argumento? ¿Está bien? Esta era la definición de la tangente. Y por último, recordemos que el coseno de 0 es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, el plan va a ser tratar de usar algunas de estas identidades para salvar las indeterminaciones que nos vayan dando. ¿Cuál es la cuestión? A grandes rasgos es tratar de neutralizar la función seno, ¿sí? Porque la función seno es la que siempre nos va a estar generando que se provoque esta indeterminación. Entonces, vamos a arrancar con algunos ejemplos sencillos para que vean cómo es la idea. Tenemos límite para cuando x tiende a 0, en este caso del seno de 7x dividido 3x, ¿sí? Si nosotros evaluamos el valor al que tiende la x en esta función, vamos a tener que 7 por 0 es 0, y el seno de 0 es 0, y 3 por 0 en el denominador resulta ser 0. Obviamente llegamos a una indeterminación y tenemos que salvar justamente esto.
¿Cómo vamos a hacer? Volvemos a esta idea que les comenté hace un ratito. El plan es tratar de neutralizar a la función seno. Entonces, para que el seno de 7x se convierta en un 1, ¿sí? Como habíamos visto hace un ratito, yo estaría necesitando que en el denominador aparezca un 7x. ¿Está bien? Porque yo tendría seno de 7x sobre 7x y eso me daría que es igual a 1 por identidad. Entonces, para que aparezca ese 7x, vamos a multiplicar y dividir por ese 7x. Tengan en cuenta que esta fracción que estamos agregando, ¿sí? Conceptualmente, esto vale 1. ¿Está bien? Y cuando a mi función la multiplico por 1, no estoy cambiando su valor numérico, sino que este 1 que está disfrazado de esta forma me va a ayudar a salvar esta indeterminación. Entonces, una vez que multiplicamos y dividimos por 7x en este caso, multiplicamos estas dos fracciones entre sí y nos queda de esta forma. ¿Cuál es el detalle acá? No me va a convenir multiplicar y resolver, digamos, 3 por 7, 21 y x por x cuadrado, sino que me conviene dejarlo expresado de esta forma porque acá puedo ver claramente que si nosotros tomamos el seno de 7x sobre 7x, ¿está bien? Este conjunto, esta expresión, nosotros sabemos que por identidad trigonométrica eso vale 1. Entonces, lo que a mí me queda es 1 por 7x es 7x sobre el 3x que ya teníamos, ¿sí? Antes de evaluar el valor al que tiende la x, ¿sí? En esta expresión que nos quedó acá, antes de hacer esa evaluación, vamos a simplificar las x entre sí, porque si no me daría 0 sobre 0 de nuevo, ¿no? Entonces, lo que me queda es 7 tercios. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí, profesor. Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el límite para cuando x tiende a 0 del seno de 12x sobre el seno de 10x, ¿sí? Nuevamente, si nosotros evaluamos el valor al que tiende la x, ¿sí? En esta función, vamos a ver que 12 por 0 es 0 y el seno de 0 es 0. 10 por 0 es 0 y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, nos queda de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para salvar la indeterminación en este caso? Algo similar a lo que hicimos recién. La idea sería tratar de neutralizar en este caso a ambos senos, ¿sí? El seno de 12x y el seno de 10x. Para neutralizar el seno del que está en el numerador, me estaría haciendo falta un 12x en el denominador, y para neutralizar el seno de 10x me estaría haciendo falta un 10x en el numerador. ¿Está bien? Pensando en las dos opciones que vimos hace un ratito de las identidades. Entonces, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos acá. Vamos a multiplicar y dividir por 12x, pero también a multiplicar y dividir por 10x. ¿Está bien? Multiplicamos las tres fracciones entre sí y tenemos esta expresión. Entonces de acá vamos a ir juntando, o tomando, mejor dicho, las expresiones que nos van a servir. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Se podría multiplicar en vez de por 10x sobre 12 y 10 sobre 10 por 120x sobre 120x? ¿O sería mucho lío? Y de poder se puede. El tema es que a vos te conviene dejarlo expresado como esta forma, como 12x y 10x. No me conviene 120x. Porque si no, el 120 lo tendrías que desdoblar en un 12x por 10x. ¿Se entiende? Entonces, es más fácil multiplicar por los mismos que están en el argumento y ya está. Okay. Entonces, el seno de 12x sobre 12x, eso por identidad trigonométrica es 1. Y por otro lado, 10x sobre el seno de 10x, haciendo uso de la otra identidad, eso también vale 1. Así que en definitiva lo que nos queda es límite para cuando x tiende a 0 de 2x sobre 10x. De donde acá podemos simplificar las x y simplificar el 12 décimos, que en este caso equivale a 6 quintos. Y con esto salvamos la indeterminación. ¿Sí o no, gentes? Buenísimo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bastante sencillo, ¿no? La cuestión es... Hasta ahora. Y ahí, con ese resultado, profe, ya terminaríamos.
Claro. Yo pensando tal vez en un futuro parcial, no hace falta poner que cuando x tiende a 0 existe límite en 6/5 o no. No, acá estamos viendo No hace ya falta. directamente lo que es el cálculo algebraico del límite, ¿sí? Bien, Los bien. límites laterales van a aparecer en el caso que ustedes tengan que analizar una función. Ahí sí. O sea, si la consigna les pide determinar la existencia del límite, bueno, si es gráficamente, ahí tienen que nombrar el tema de los límites laterales. Pero si Ok. es algo así, un límite aplicado a una función, nada, ustedes resuelvan. Obviamente Bien. siempre van a tener no siempre, pero si les aparece una indeterminación, el ejercicio es salvar esa indeterminación. ¿Está bien? Ya se sobreentiende que acá los límites laterales tienen el mismo valor. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con esto? Perfecto, profe. Bien. Avancemos. Vamos a hacer un ejemplo con la tangente. En este caso tenemos límite para cuando x tiende a 0 de la tangente de 2x sobre 10x. Entonces, si evaluamos el 0 acá, 2 por 0 es 0, la tangente de 0 es 0 y 10 por 0 es 0, esto se indetermina. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar la indeterminación en este caso? Sencillo. Vamos a cambiar a la tangente por su definición, es decir, que nos va a quedar seno de 2x sobre coseno de 2x dividido el 10x. Obviamente toda esta fracción amarilla corresponde a la tangente que está en el numerador. En un cálculo auxiliar vamos a acomodar esta expresión que tenemos acá y lo vamos a hacer a partir de esto, ¿sí? Tenemos la tangente dividido, ¿sí? En vez de la raya de fracción, vamos a cambiarlo por el dividido 10x, ¿está? Un detalle entre paréntesis, tengan en cuenta que en este ejercicio estamos dividiendo la tangente por 10x, entonces el orden sería este, ¿no? Tangente dividido 10x. Si la tangente estuviese en el denominador, esto no sería lo mismo, sino que esta expresión estaría dividiendo, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, tengan cuidado con el tema del orden cuando vayan a la parte del cálculo auxiliar. De respetar dónde está la tangente, si la tangente está siendo dividida o si la tangente está dividiendo. ¿Tá? Entonces, en este cálculo auxiliar, división de fracciones se multiplica cruzado, ¿no? Entonces voy a tener seno de 2x por 1 es seno de 2x, coseno de 2x por 10x es coseno de 2x por 10x. ¿Hasta acá me siguen? Hasta acá. Bien. Con esta expresión volvemos al límite para cuando x tiende a 0 de, en lugar de esto, ahora puedo poner esto que está acá, que es mucho más cómodo. Obviamente, si nosotros evaluamos el valor al que tiende la x, que es 0, en esta expresión, obviamente se va a indeterminar, porque del ejercicio original, digamos, de esta función a esta, no hicimos nada salvo ajustes algebraicos, ¿sí? Esto se va a volver a indeterminar. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos un seno de 2x, por lo tanto tenemos que tratar de neutralizarlo. Entonces, vamos a multiplicar y dividir por 2x, ¿está bien? Multiplicamos ambas fracciones y llegamos a esta expresión. De acá lo que podemos hacer es tomar que el seno de 2x sobre 2x, ¿sí? Esta expresión por identidad trigonométrica vale 1, y lo que nos queda es esta expresión mucho más amigable, en donde, si ustedes se fijan, estas x las podemos simplificar entre sí, y entre paréntesis hago esta aclaración. Ojo con querer simplificarla con esta x porque no corresponde, ¿sí? Esta x se encuentra dentro del argumento de una función trigonométrica. Ojo con hacer ese tipo de cosas extrañas, ¿sí? Sí puedo simplificar esta x con esta, pero esta no la podemos tocar porque está dentro de una función. Entonces llegamos a esta expresión, ¿sí? Llegado a esto, a este último paso, ahora sí podemos volver a evaluar el valor al que tiende la x, ¿sí? Porque fíjense que nos quedó una variable. Entonces, 2 por 0 es 0, el coseno de 0 es 1, ¿está bien? Por eso nombramos esa igualdad al principio. Y entonces, esto resulta ser que 1 por 10 es 10, por lo tanto queda 2 décimos, y si simplificamos, esto resulta ser 1/5. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Fácil, ¿no? Por ahora. Muy bien, claro que sí. Vamos con otros casos de límites, y con esto cerramos lo que son
los límites indeterminados del tipo 0 sobre 0 o infinitésimo sobre infinitésimo, ¿no? Vamos ahora con el cociente de infinitos. ¡Epa! Ahora empezamos a trabajar con los infinitos. En estos límites, ¿sí? La x va a estar tendiendo al infinito y esto va a provocar unas nuevas indeterminaciones, ¿está? El primer caso, si se quiere, es el cociente de infinitos, es decir, infinito sobre infinito, que pasa algo similar con el infinitésimo dividido un infinitésimo, ¿sí? De la misma forma que nosotros no podíamos determinar o hacer la división efectivamente entre un infinitésimo y otro infinitésimo, porque no sé cuál es más chico que cuál, acá pasaría lo mismo, ¿sí? Yo no puedo dividir un infinito por un infinito porque no sé cómo están tendiendo los dos, o quién es más grande que cuál, ¿se entiende? Entonces, por eso surge esta nueva indeterminación. Para empezar, vamos a arrancar por lo que sería el primer caso, entre muchas comillas, ¿sí? Es el tipo de límite en donde yo puedo separar en términos, ¿sí? De la función que yo tengo. Límite para cuando x tiende a infinito, y en este caso, si ustedes se fijan, podemos efectivamente separar en términos, ¿sí? De la función a la que se le está aplicando el límite. En este caso, ¿cuántos términos tiene esta función? 4. 4. Entonces, evaluamos el infinito en cada uno de los términos de esta función. ¿Está bien? Nos quedaría de esta forma. 3 por infinito a la cuarta, menos 7 sobre infinito, más 9 por infinito al cuadrado, más 5. Entonces la cuestión ahora es, ¿cuánto va a dar? Vamos a analizar, mejor dicho, cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, infinito a la cuarta, esto sería infinito por infinito por infinito por infinito. Eso va a ser super contra mega infinito, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí. Bien. Profe, consulta. ¿Puede ser que hay infinitos más grandes que un infinito? Sí. Sí. Me acordé que una vuelta me habían comentado de que hubo un flaco alemán, si no me equivoco, que se volvió loco estudiando esto. Cardano. Sí. Sí, Cardano. Descartes, perdón, Cardano alemán. De Cardano es otra cosa. Descartes, sí, él estudió la parte de los infinitos. Y después hubo un matemático más moderno. Sí, creo que fue Cardano, o la estoy pifiando. Bueno, en este momento me agarraste así en curva y se me fue. No importa, pero sí, hubo matemáticos que estudiaron el infinito, y fue justamente, sí, creo que fue Cardano. Bueno, no me acuerdo, te lo voy a investigar para la próxima. Que él estudió la parte de los infinitos, ¿no? Porque siempre para lo que fue la matemática, estamos hablando de que los infinitos se le dio un trato relativamente moderno, estamos hablando del siglo XIX-XX, ¿sí? 19, fines del siglo XIX. Si bien siempre existió el infinito, se lo trató como un ente más o menos en el siglo XIX, ¿está bien? Nosotros estamos en el siglo XXI, o sea, no es muy lejos a nosotros. Sí, si nosotros comparamos el infinito a la cuarta con el infinito a la segunda, o infinito al cuadrado, este es un infinito mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo. ¿Ah? Y hay cosas muy interesantes con respecto a los infinitos, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero sí, creo que venía el caso, esa pequeña aclaración que hiciste. Muy bien. Profe, ¿cuál es la definición de infinito? ¡Qué pregunta! Hoy se levantaron re curiosos. Nosotros en matemáticas siempre el infinito lo consideramos como es un ente, ¿está bien? Porque un número no es, ¿está bien? En realidad, si lo consideramos como un número, siempre lo pensamos como ese número extremadamente grande que que prácticamente no lo puedo imaginar, porque si yo pienso en un número grande, automáticamente si le sumo un 1, ese número que sigue es mucho más grande que el que yo pensé. Entonces, es como un concepto abstracto, a veces bastante difícil de manejar, ¿sí? Hay infinitos que son mucho más amigables que digamos, el infinito así a secas, ¿no? Por ejemplo, el infinito de los números naturales es un infinito mucho más amigable de manejar, por ejemplo, o el infinito de los números enteros también es un infinito amigable para poder manejar. Pero hay otros infinitos, por ejemplo, el de los números reales, el conjunto de los números reales es un conjunto de números infinitos.
pero al ser tan denso, ahí es donde vienen los dramas, ¿sí? ¿Cuál es la definición de infinito? La tendremos que buscar, ¿no? Pero sí sepan que hay infinitos de diferentes, no sé si decirles tamaños, pero sí diferentes como entidades, si se quiere. ¿Se entiende? Igual me gusta que se hayan levantado curiosos hoy, con el infinito. Bueno, vamos a seguir, porque si no, esto se convierte en una clase de filosofía. Entonces, infinito a la cuarta es recontra infinito y multiplicado por 3 recontra más infinito. Pregunta, ¿cuánto va a ser este segundo término? 7 dividido infinito. ¿Qué opinan? Cero. Un número extremadamente chico. Va a tender a 0. Claro, acá lo que está pasando es esto, ¿no? Algo contrario cuando dividíamos por un número por un infinitésimo, que el resultado tendía a infinito. Bueno, acá pasa al revés. Si yo tengo un número dividido a infinito, el resultado va a tender a valer 0. ¿Está bien? Bien, muy bien. Tercer término, infinito al cuadrado es infinito, multiplicado por 9 también, y si a todo esto le sumo un 5, esto va a resultar ser infinito en definitiva. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos con este segundo caso, que acá es donde surge la nueva indeterminación, ¿no? Tenemos límite para cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado más 3x menos 1, todo sobre 1 menos 4x cuadrado, ¿sí? Sí. Una pregunta, ¿el anterior entonces no se indetermina? No, el resultado de esta expresión es infinito, ¿está bien? Volvemos con esta idea porque acá podemos separar en términos y entonces, si puedo separar en términos, directamente evaluamos el infinito acá, ¿no? En esa función y me fijo el resultado directamente, ya está. Ah, bien. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahora, está bien. Entonces, en este caso, fíjense que en esta función no puedo separar en términos, ¿sí? En realidad es una función de un único término, si se quiere, ¿está? Diferente al anterior. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Si nosotros evaluamos el infinito en esta función, podemos llegar a la conclusión de que esto nos va a dar infinito sobre infinito, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, me quedó muy claro. Pero ahí no va a tender a 1. ¿Por qué tendría 1? ¿Y por qué no quedó claro? ¿Por qué es infinito y infinito? Si es infinito y infinito debería dar 1. Pero bueno, en realidad no, porque no se sabe si el infinito es grande o chiquito. Pero Un infinito. ¿por qué me da infinito sobre infinito? ¿Por qué queda infinito sobre infinito? Es la pregunta que perdí. Sí, Y la bueno, primera pregunta sí. Y por lo mismo, a ver, si yo evalúo el infinito acá, infinito al cuadrado es infinito, por 5 es infinito, más 3 por infinito es infinito. Y a ese infinito le resto un 1 sigue siendo infinito, o sea que todo el numerador es infinito, ¿no? Y en el denominador pasa lo mismo. ¿Está bien? Por eso que infinito sobre infinito. No te llegó el agua al tanque, perdón. No pasa nada. Es un horario difícil, yo lo sé. ¿No quedaría menos infinito ahí, profe? ¿Cómo? ¿No quedaría infinito negativo? En el denominador sí, se podría hacer esa pequeña aclaración. Pero en cuestiones prácticas, ¿sí? A lo que vamos nosotros, es que termina dando de igual manera infinito sobre infinito. ¿Tá? Hay situaciones en donde sí es importante quizás aclarar el tema del signo del infinito, y hay veces donde medio que redunda, ¿sí? Y este es un caso. Acá no hace falta quizás aclarar que es un infinito negativo porque en definitiva está quedando infinito sobre infinito. O sea, es una indeterminación y hay que salvarla. Lo importante va a ser después ver el tema del resultado, el signo que va a tener el resultado. Esa es otra cuestión y ahí sí es importante. Pero acá, a cuestiones prácticas, si yo evalúo el infinito en esta función, me da una indeterminación. ¿Está bien? ¿Puede que haya alguna pregunta o algo? Porque escuché el ruidito de... No sé si era del chat o de
de algo que escribieron. ¿Qué dicen? Y son comentarios de 10 cuarto. No sé si ya cerraron. Ya pasó. ¿Ya pasó la consulta? Sí. Bien. Bueno, sigamos entonces. Y lo vamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cómo hacemos para salvar este tipo de indeterminación del infinito sobre infinito? Bueno, es bastante sencillo y amigable, ¿sí? Y acá hago esta pequeña aclaración entre paréntesis. Por favor, traten siempre de tener en claro cómo se salvan las indeterminaciones. Depende mucho de varias condiciones. Primero, de la estructura de la función que estén trabajando, del tipo de indeterminación que estén teniendo y del valor al que esté tendiendo la x. ¿Está bien? O sea que hay varios factores para tener en cuenta a la hora de salvar una indeterminación. Hago esta aclaración porque a veces mezclan las cosas a la hora de salvar la indeterminación. Entonces, presten atención a esas cuestiones. Ahora, habiendo dicho eso, vuelvo a esto. En este caso, como nos da infinito sobre infinito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De toda la función, ¿sí? De toda la función, quiero que me digan cuál es la x de mayor exponente, sin importar, ¿está bien? Sin importar el coeficiente que acompañe esa x, ¿sí? Solo quiero que me digan cuál es la x de mayor exponente. Sencillito. Bien, x al cuadrado, estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, habiendo identificado cuál es la x de mayor exponente de toda la función, lo que vamos a hacer es dividir a cada uno de los términos, tanto del numerador como del denominador, por esa x de mayor exponente. Entonces nos va a quedar de esta forma. 5x al cuadrado sobre x al cuadrado, 3x sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x al cuadrado y menos 4 sobre x al cuadrado. Una vez que tenemos esto, que a cada término de la función la dividimos por esa x de mayor exponente, empezamos a simplificar. En el caso del primer término del numerador, x cuadrado con x cuadrado se simplifican. En el caso del segundo término, puedo simplificar esta x con una de las que están abajo. En el caso de este término y de este término, no podemos simplificar nada. Y en el caso del último término del denominador, sí puedo simplificar x cuadrado con x cuadrado. Entonces, luego de simplificar lo que nos queda es límite para cuando x tiende a infinito de el primer término nos devuelve un 5, el segundo término me queda 3 sobre x, el tercer término queda igual, y en el denominador nos queda este término exactamente igual porque no pudimos simplificar nada, y el segundo término nos queda como menos 4. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Me siguen con la simplificación que hicimos? Hasta ahí vamos, profe. Sí, profe. ¿Vamos hasta acá? Bien. Una vez entonces que nosotros hicimos las simplificaciones, ¿está bien? Ahora sí podemos volver a evaluar el infinito en esta función que nos quedó. Entonces, este término, 3 dividido infinito, ¿cuánto sería este término? Algo similar a lo que hablamos hace un ratito, ¿no? 0. ¿Tengo una consulta? Consulte. No. Mira, si en vez de usar la x de mayor exponente, divido todo por x solamente, y consigo ponerle el término de 3x como un término independiente, sin variable, ¿va a ser igual de válido? Porque los restos me van a quedar afectados por la x, que va a valer infinito, y en el cociente me va a dar 0. Entonces me quedaría ponerle 3 sobre, no sé, 1, una cosa así, o algo parecido, o estoy diciendo una burdez. A ver, la pregunta era si vos dividís a todo por solamente x, o sea, x a la 1. Sí, por x. El tema es que si vos dividís por solamente x, eso va a provocar que llegues de nuevo a la indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Está bien? Eso va a provocar que vos, está bien, dividís a todo por x, digamos x sola, vas a hacer algunas simplificaciones, pero eso te va a seguir dando infinito sobre infinito. Claro, me queda ahí en el numerador. Claro, entonces, exactamente, y en el denominador también. Entonces, por eso, de la función uno siempre toma la x de mayor exponente. ¿Para qué? Para no estar haciendo eso varias veces. ¿Se entiende?
Entonces, al elegir la X de mayor exponente, haces el cálculo directamente de una sola vez. ¿Tá? Entonces, volviendo con esto, ¿sí? Una vez que simplificamos, evaluamos el infinito en la función de nuevo, ¿no? ¿Cuánto es 3 sobre infinito? 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, este término va a tender a 0. Este segundo término, 1 sobre infinito al cuadrado, 0. también va a tender a 0, ¿verdad? En el caso de este primer término del denominador, que voy a tener 1 sobre infinito al cuadrado, También tiene así. también va a tender a 0. Así que en definitiva, lo que nos quedan es, en el numerador 5 más 0 menos 0, eso es 5, y en el denominador 0 menos 4, que es menos 4. O en definitiva nos va a quedar menos 5 cuartos, ¿sí o no? Y ahí salvamos la indeterminación, encontramos el valor real del límite. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Bueno, así es entonces. ¿Hay el 1 sobre x cuadrado? ¿Se podría haber simplificado también o no? Porque tienen distintos signos. ¿Cómo de nuevo? El 1 sobre x cuadrado que tenemos en el numerador y en el denominador, ¿se podrían haber simplificado también? ¿Entre sí decís? Claro. No, no porque hay sumas y restas. No puedo hacer esto con esto, ¿eh? Claro, porque tienen distintos signos. No, no es porque tengan distintos signos, sino porque hay otros términos sumando y restando. ¿Se entiende? Es lo mismo que vos me digas acá, ¿no? Este 1, ¿lo puedo simplificar con este 1? Y no, porque hay otros términos que están sumando y restando en el medio. O lo mismo que me digas, este x cuadrado, ¿lo puedo simplificar con este x cuadrado? Y no, porque hay otros términos sumando y restando. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que, igual prefiero que me lo preguntes, ¿sí? Para aclararlo bien, pero ojo con ese tipo de tentaciones, ¿no? Que uno puede llegar a tener. Bien. Profe, consulta. Consulte. Creo que quedaría igual, ¿no? Si tenemos x a la 3 menos x al cuadrado, quedaría infinito. En caso de límite te tiende a infinito. A ver de nuevo, si tuviéramos x a la 3. Sí, menos x al cuadrado. Ajá. Quedaría infinito. Claro, porque en ese caso uno puede comparar los infinitos, ¿no? Esto que habíamos hablado hace un ratito, de que infinito a la cuarta es más grande que infinito al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí pasaría algo similar. El tema es que uno puede hablar de restas, uno puede restar infinitos dependiendo de la estructura de dónde venga esa resta de infinitos, que es justamente lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Ok. O sea, hace un ratito hablamos de eso, pero vamos a ahondarlo ahora en lo que sigue, ¿sí? Que es justamente esto. Suma de infinitos de distintos signos. Obviamente cuando hablamos de suma de infinitos de distintos signos estamos hablando de una resta de infinitos, ¿sí? Vamos a ver. Un caso posible puede ser cuando aparecen expresiones irracionales. ¿Bien? Vamos a hacer algo similar a cuando estuvimos trabajando con los límites irracionales de aquella vez, ¿sí? Que era multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión irracional. Por ejemplo, miren esto. Tenemos límite para cuando x tiende a infinito, en este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 menos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4, y vamos a evaluar este infinito en ambos términos, ¿sí? Sí, en ambos términos. Entonces tendríamos infinito del cuadrado, que es infinito más 1, sigue siendo infinito, y la raíz cuadrada del infinito es infinito. En el segundo término, infinito del cuadrado es infinito, menos 4 sigue siendo infinito, y la raíz cuadrada de ese infinito también es infinito. Así que en definitiva, lo que nos queda es infinito menos infinito. Volvemos a esta misma idea. No podemos hacer esta resta entre infinitos porque no sabemos cómo se están comportando esos infinitos entre sí, ¿se entiende? Entonces, por eso se provoca esta nueva indeterminación, ¿tá? Y en este caso estamos hablando de raíces cuadradas, entonces, con más razón. Entonces, para salvar la indeterminación, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en los límites trigonométricos,
y en este caso va a ser multiplicar y dividir por la expresión irracional, ¿no?, de nuestra función. Es decir, multiplicamos y dividimos por la raíz de x al cuadrado más 1 más la raíz cuadrada de x menos 4 sobre la misma expresión. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Similar a lo que hacíamos antes. De esta forma entonces multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, y nos queda este límite de esta función bastante más compleja, pero no por eso más difícil. De la misma forma que hacíamos en los límites trigonométricos, ¿sí?, vamos a aplicar la propiedad distributiva entre los paréntesis que son conjugados entre sí. ¿Está bien? Recuerden que esta parte tiene que estar en un cálculo auxiliar en su hoja. Yo no lo voy a poner acá porque no me estaría entrando en el Power, pero la idea sería, ¿no?, multiplicar estos dos términos, perdón, el primer término con los dos términos de este, y el segundo término también con los dos del otro paréntesis. Luego de que hacen la distributiva, y teniendo mucho cuidado con el tema de los signos, si usen paréntesis, porque dentro de las raíces, ¿sí?, hay términos, son dos términos, entonces tengan cuidado con el tema de los signos. Eso nos va a devolver la siguiente expresión: x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más 4 sobre la suma de raíces que ya teníamos del paso anterior. ¿Qué es lo que pasa acá? Algebraicamente, en la parte del numerador, las x al cuadrado se pueden anular en este caso, y lo que nos queda es el límite para cuando x es infinito de 5 sobre esta expresión. ¿Está? En donde, si nosotros evaluamos el infinito en el denominador, en este caso, no hay ningún problema, porque ahora vamos a tener una suma de infinitos, ¿no? Entonces, nos quedaría que infinito evaluado en estos dos términos nos va a dar infinito, a infinito sobre 0, ¿cuánto va a dar en este caso? Siendo 0. Algo sobre infinito, ¡ay Dios! 0. Bien, esto nos daría 0, que es un infinitésimo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Vamos con otro caso posible que puede pasar cuando hablamos de sumas de infinitos de distintos signos, ¿sí? Muy similar a lo anterior, pero fíjense que en este caso solo tenemos una sola raíz, ¿no? El otro término no tiene. Si nosotros evaluamos el infinito en esta expresión, nos va a quedar infinito menos infinito, ¿sí? De la misma forma que hicimos antes, vamos a tratar de salvar esta indeterminación, esa resta entre infinitos, entonces multiplicando y dividiendo por la expresión conjugada de nuestra función, ¿no? Entonces nos quedaría de esta forma: raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x más x sobre la misma expresión. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador, y tendríamos esta expresión maravillosa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. De la misma forma que hicimos antes, ¿sí? En este caso, en el numerador, vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Recuerden que esto tiene que estar en un cálculo auxiliar. Tengan cuidado con el tema de los signos, usen paréntesis, y eso nos devolvería esta expresión que tenemos acá, ¿no? Donde, si se fijan, las x al cuadrado, en este caso las podemos anular entre sí también, y entonces nos queda de esta forma, ¿sí? Y acá hago una pequeña aclaración con respecto al comentario que hizo el compañero hace un rato. Ojo, no vayan a querer simplificar esta x con esta x de acá, porque en el denominador hay una suma de términos, ¿está bien? O sea que esto yo no lo podría hacer. Ojo con esas simplificaciones extrañas que a veces suele uno caer en esas tentaciones. Bien. Llegado a este paso, evaluamos el valor al que tiende la x en esta función, y como pueden ver, esto nos va a devolver como resultado infinito sobre infinito, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Sí, gentes? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Qué es lo que sucede acá entonces? Pasamos de una indeterminación del tipo infinito menos infinito a una indeterminación del tipo infinito sobre infinito.
epa, como que terminamos dando vuelta, ¿no? De una indeterminación llegamos a otra. Entonces, como tenemos del tipo infinito sobre infinito, ¿sí? Vamos a tratar de salvarlo como veníamos haciendo, ¿o no? Sí. Es decir, acá yo les pregunto, ¿cuál es la x de mayor exponente para poder salvar la indeterminación acá? X al cuadrado. Y podríamos decir que es x al cuadrado, pero ¿sabes cuál es el problema? Que esta x al cuadrado está dentro de una raíz. ¿Está bien? Entonces no sé si es la x de mayor exponente. ¿Se entiende? Bien. Para resolver este tipo de límites, la idea de elegir la x de mayor exponente está bien, pero como hay unas raíces acá en el medio, ¿sí? De lo que es nuestra función, vamos a considerar lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros definimos, trabajamos con lo que era el valor absoluto o el módulo? Yo les había dado una definición formal, ¿no? Bien, en este caso definimos o vamos a tomar el equivalente de lo que es el módulo de x como la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Está bien? Con dos ejemplos van a ver que es exactamente lo mismo, ¿sí? Imaginen que yo quiero calcular el valor absoluto, por ejemplo, de 5 positivo, ¿no? El módulo de 5, o el valor absoluto de 5, es 5. ¿Está bien? Si lo hago acá, tendría 5 al cuadrado es 25, y la raíz de 25 es 5. O sea que está todo bien. Si yo tuviera, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3, por ejemplo, el valor absoluto o el módulo de menos 3 es 3. Y si lo hacemos acá, tendríamos menos 3 al cuadrado, eso me daría 9 positivo. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que en definitiva, las dos expresiones son equivalentes. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir a nuestra función, a cada uno de estos tres términos, ¿sí? Este y este, por lo que sería el módulo de x. Y nos quedaría de esta forma. Espacio para que lo procesen y me digan... Me perdí. Profe, ahí dentro de la raíz dividido por x cuadrado. Claro, a la raíz esta, en realidad también la estoy dividiendo por el módulo de x, ¿está bien? Pero nosotros sabemos que el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces me queda esta raíz dividido una raíz de x al cuadrado. Y como es una raíz dividido la misma raíz cuadrada, las puedo juntar todo dentro de una misma raíz, ¿no? Y entonces me queda x al cuadrado más 3x todo dividido de x al cuadrado. De donde si yo distribuyo las x al cuadrado en los dos términos, llego a esta expresión. ¿Sí o no? ¿O quieren que les haga el paso a paso? Voy a ir al Paint. Sí, por favor. Bueno, x al cuadrado más 3x. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, a esta expresión, la estamos dividiendo por el módulo de x. ¿Está bien? Pero de acá, nosotros sabemos que el módulo de x, su otra aceptación, es pensarlo como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, las propiedades de radicación dicen que si yo tengo una división dentro de una raíz, yo puedo distribuir esa raíz en los dos factores que se están dividiendo. Pero también lo puedo pensar al revés. Como yo tengo acá una división de dos raíces que tienen el mismo índice, puedo plantear una única raíz en donde se están dividiendo estos dos factores. ¿Está bien? Y ahora, la x al cuadrado que está en el denominador, ¿sí? Lo puedo distribuir en esos dos términos que se están sumando. Entonces puedo plantear esto. ¿Está bien? Sí. Ahora sí. Sí, sí. Yo sabía. Bien.
Entonces llegamos hasta esto, ¿sí? Dividimos a todos los términos por lo que sería el módulo de x y dentro de la raíz hacemos ese pequeño ajuste y llegamos a esto. Llegado a este paso vamos a simplificar aquellas cuestiones, al menos dentro de la raíz que podemos simplificar, x cuadrado con x cuadrado y esta x con una x del denominador y entonces llegamos a esto, ¿no? Nos quedaría 3 por x sobre el módulo de x sobre la raíz cuadrada de 1 más 3 sobre x más x sobre el módulo de x. ¿Estamos de acuerdo con esta expresión? Bien. Entonces, acá viene una cuestión. Como nosotros estamos trabajando con el módulo de x, también con el valor absoluto, y la x acá no nos están aclarando a qué valor del infinito está tendiendo, nosotros tenemos que considerar las dos situaciones posibles. O que x esté tendiendo a infinito positivo, o que x esté tendiendo a infinito negativo. Es decir, tengo que considerar ambas situaciones. ¿Se entiende? Entonces, lo que primero vamos a plantear es qué pasa si x está tendiendo a un infinito positivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasaría acá. Si x tiende a infinito positivo, ¿está bien? Este denominador, es decir, si a ese infinito yo le aplico el módulo, ¿sí? Sería un infinito positivo. Así que acá podríamos pensar en omitir la función módulo, si se quiere, ¿no? Y entonces ahí podríamos simplificar tranquilamente esta x con esta x. ¿Sí o no? Entonces me quedaría en definitiva 1 por 3. ¿No? Sí. Dentro de la raíz, 3 dividido infinito, esto me daría 0, 0 más 1 es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, y acá pasaría algo similar que en el numerador. Si este es un infinito y este es un infinito positivo al que le aplicamos el módulo, podemos omitir el módulo y entonces simplificarlo, y eso nos devolvería lo siguiente, que el límite para cuando x tiene infinito positivo es 3 sobre 1 más 1, y eso resulta ser 3 medios. ¿Está bien? Vamos a ver qué pasa si x tiende a un infinito negativo. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Tendríamos algo por el estilo, ¿sí? Esta x, si el infinito es negativo, sería negativo, ¿está bien? Esta x, que sería mi infinito negativo, si le aplico el módulo, me quedaría positivo, ¿está bien? Y entonces un número negativo divide un número positivo, menos por más es menos, y como son el mismo tipo de x, las podemos simplificar, y resulta que este factor termina siendo menos 1, multiplicado por 3 es menos 3. En el caso del denominador pasa algo similar. 3 sobre infinito negativo es 0, que sería un 0 por izquierda si se quiere, más 1, eso sigue siendo 1, y la raíz cuadrada de 1 es 1. Y en el caso del segundo factor del denominador pasaría lo mismo, ¿sí? Esta x sería un valor negativo, porque la x tendería a un número negativo. Aplicado el módulo a ese valor negativo, el denominador resultaría positivo, y como son del mismo grado las x, las puedo simplificar, y eso me devolvería un menos 1. Si operamos acá, esto nos quedaría como menos 3 sobre algo que tiende a 0, pero ese 0 tendería a 0 por el lado izquierdo. Entonces tendríamos un número negativo dividido un infinitésimo que iría por su lado izquierdo, y entonces menos por menos es más, esto nos daría infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? De igual manera, después vuelvan y mastiquen todo esto. ¿Está bien? Pobre Mauro. Igual los auxiliares de farmacia tienen que saber un montón también. ¿Pero hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Vamos. De igual manera, vuelvo a insistir, mastiquen bien estas cuestiones yo sé que a veces se complica con el tema de los infinitos y el tema de los signos, ¿sí? Por eso, vuelvan a reverlo y vuelvan a masticarlo, ¿sí? Se me complicó el último paso, ¿Cómo? Claro, el último paso es donde se me complicó con el tema de los infinitos. Claro, bueno, acá en este caso sí tenemos que considerar estas dos opciones, si la x tiene infinito positivo o negativo, primero porque estamos trabajando con módulos, ¿está bien?
y en otra instancia porque tampoco nos están aclarando en el límite si esa x tiende a qué tipo de infinito. Por eso hay que considerar las dos opciones. ¿Está bien? Ojo al piojo. Bien, vamos con la última determinación y con eso cerramos la clase de hoy, así que no se preocupen, sí, queda poco. Un último esfuerzo y terminamos. Vamos entonces con la última indeterminación que se llama límite del número e, ¿está bien? En este tipo de límites aparece una nueva indeterminación que en realidad es la última de todas, la última indeterminación, que es del tipo 1 elevado al infinito. ¿Sí? Esa es la última indeterminación que vamos a estudiar nosotros acá. Entonces, cuando aparece esta indeterminación de 1 al infinito, es ahí donde aparece, o nosotros tenemos que lograr que aparezca el número e. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para que aparezca el número e? Tenemos que lograr una cierta estructura en específico, que es esta que está acá. Si nosotros logramos que nos quede algo así, como el límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre algo, y ese algo también se encuentra en el exponente, ¿sí? Logramos esta estructura, ahí aparece el número e. ¿Está bien? Supongamos que... ¿Eso es para cualquier límite? ¿Límite por derecha, límite por izquierda, positivo o negativo? Sí, por lo general cuando trabajamos con el límite del número e no se especifica el tipo de signo al que tiende la x. ¿Está bien? Se dice infinito. Si se especifica el signo, habría que darle un tratado especial, porque si el exponente fuese negativo, eso implicaría que la base de esa potencia se tiene que invertir y eso nos llevaría a otro tipo de expresiones, ¿sí? Habría que analizarlo, nunca lo pensé. Pero lo que te preguntaba era si hablamos del infinito positivo o del infinito negativo. Eso. Bueno, por eso te digo, cuando trabajamos con el límite del número e no se especifica el tipo de signo. Está bien, sobreentendemos que es positivo, por lo general. ¿Sí? En todo caso, el resultado del límite me va a indicar qué tipo de signo va a tener ese exponente. Pero eso lo vemos recién a lo último. ¿Está? Entonces, la cuestión acá sería tratar de lograr esta estructura. Si yo logro que aparezca, logro responder a esto, ahí va a aparecer el número e, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre 7x elevado a la 2x. Fíjense que si nosotros evaluamos el infinito en esta función, nos quedaría 7 por infinito es infinito, 1 dividido infinito es 0, 1 más 0, esto me daría 1, y 2 por infinito es infinito, o sea que esto me quedaría 1 a la infinito, ¿no? Es esta nueva indeterminación. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar esta indeterminación? Sencillo. Si ustedes se fijan, en comparación de esto a la estructura que yo tengo que llegar, ya tenemos este 1, tenemos este 1, y este 7x me estaría haciendo falta que esté acá en el exponente para que aparezca, ¿no?, el número e. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca este 7 acá arriba? Bastante sencillo, vamos a multiplicar y dividir por 7x. ¿Está bien? Fíjense que nuevamente lo que estamos haciendo es multiplicar por 1 al exponente, ¿sí? Pero este 1 viene disfrazado de 7x sobre 7x, ¿está bien? Entonces, al multiplicar por 1 al exponente, no lo estoy cambiando de valor numérico, sino que me está ayudando a poder salvar esta indeterminación. Entonces, una vez que multiplicamos por 7x sobre 7x, ajustamos los factores, ¿sí? Es lo mismo esta expresión, 2x por 7x sobre 7x, que exactamente 7x por 2x sobre 7x. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Con ese ajuste que hicimos ahí? Sí. Sí, profesor. Bien. Entonces, acá, fíjense que logramos cumplir con la estructura. 1 más 1 sobre algo elevado a ese mismo algo, o sea, en este caso 7x. Por lo tanto, toda esta estructura corresponde al número e. Pero va a ser e elevado a lo que me quedó afuera en el exponente. Ojo con eso, ¿sí? En este caso particular, bastante sencillo, por la forma que tiene este ejemplo, acá podemos simplificar las x entre sí, y en definitiva lo que me queda es e elevado a la 2 séptimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no?
Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, vamos a ver un ejemplo más complejo. Tenemos límite para cuando x tiende a infinito de 1 más toda esta función elevado a la 2x al cuadrado. ¿Cuál es la cuestión? En este tipo de función tenemos, la idea siempre es la misma, ¿no? Lograr esa estructura de 1 más 1 sobre algo elevado a ese mismo algo. Acá me está haciendo falta ese 1 acá, ¿no? 1 más 1 sobre algo, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hago para que aparezca ese 1, ¿no? Que me está haciendo falta? Vamos a hacer que aparezca teniendo en cuenta esta propiedad que tienen las fracciones. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos una fracción a sobre b en este caso, ¿sí? Es exactamente lo mismo si yo tengo 1 sobre la fracción invertida. ¿Está bien? Esto es una propiedad que tienen las fracciones. Si no me creen que esto es igual que esto, pueden hacer las cuentas y van a ver que las dos expresiones son equivalentes. Entonces, pensando en esto, yo voy a plantear 1 más 1 sobre, y mi fracción original, pero invertida. O sea, 7x al cubo menos 5x más 1 sobre 3x menos 4. ¿Estamos de acuerdo con esta idea? ¿Sí? Entonces, con eso logramos que aparezca ese 1 que me está haciendo falta, ¿no? Porque la idea es llegar a la estructura que habíamos visto hace un ratito. Bien. Teniendo esto, ahora lo que me está haciendo falta es que todo esto que está en el denominador, esta fracción, aparezca en el exponente. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca en el exponente? Sencillo. Voy a multiplicar a mi exponente por esta expresión que necesito que esté ahí arriba, ¿no? O sea, 7x al cubo menos 5x más 1 sobre 3x menos 4. ¿Cuál es la cuestión? Yo no puedo dejar esto así como está, porque si yo multiplico el exponente solamente por esto, estaría cambiando el ejercicio, al menos su valor numérico. Entonces, esto que yo estoy agregando, que en realidad necesito que esté en el exponente, vamos a compensarlo multiplicando por su respectiva fracción inversa. Es decir, por 3x menos 4 sobre 7x al cubo menos 5x más 1. ¿Tá? Entonces, estas dos fracciones que estoy agregando en el exponente se compensan entre sí, ¿está bien? Puedo pensar como que este denominador se simplifica con este numerador y todo este numerador se simplifica con todo este denominador. Así que en definitiva, estas dos fracciones numéricamente equivalen a 1, ¿está bien? Entonces, ¿hasta acá me siguen? Por eso va a 200.000 por hora y yo voy con un fitito en marcha atrás, pero bueno. Tranqui, porque van a ver que todos estos límites siempre se resuelven de la misma forma, ¿sí? Y algo que no les dije, siempre se van a dar cuenta que este tipo de límites se resuelve de esta forma porque aparece, tiene que ver mucho con la estructura, ¿sí? Siempre van a ver un paréntesis y van a ver una potencia. Entonces cuando vean esto ya saben que corresponde al límite del número e, ¿sí? Bien, avanzamos entonces. Una vez que multiplicamos el exponente entonces por el denominador que yo tengo acá, que necesito que esté en el exponente y por su correspondiente fracción inversa, reacomodo los factores, ¿no? Entonces este factor que está en el medio lo vamos a poner a lo primero, este que está a lo primero lo pongo en el segundo lugar, ¿sí? Y este lo dejamos donde está. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Entonces, fíjense que ahora logramos la estructura que necesitamos, ¿sí? 1 más 1 sobre algo elevado a ese mismo algo. Por lo tanto, toda esta parte, toda esta expresión, corresponde al número e. Pero e elevado a esto que nos quedó acá arriba, ¿sí? Y esto que nos quedó en el exponente, podemos aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? De lo que sería 2x por 3x menos 4, ¿está bien? Entonces nos quedaría de esta forma. E elevado, ¿sí? Todo esto está en el exponente por más que no parezca, e elevado al límite para cuando x tiende a infinito de 2x cuadrado por 3x son 6x al cubo. Y 2x cuadrado por menos 4x son menos 8x cuadrado. Todo sobre el denominador multiplicado por 1 que queda exactamente igual, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen?
Sí, profe. ¿Sí? Fíjense. Seguimos. Bien. Fíjense que en el exponente aparece el límite, ¿está bien? Porque acá hago memoria a que la clase pasada cuando analizamos el álgebra de límites, ¿se acuerdan que había la última propiedad del álgebra? Decía que el límite, cuando nosotros tenemos una función potencial exponencial, este límite se le aplica tanto a la base como al exponente. Bueno, acá se lo estamos aplicando a la base, ¿sí? Para que a la base y el exponente al mismo tiempo para que aparezca el número e. Pero me estaría haciendo falta aplicarlo a lo que me quedó fuera del exponente, ¿no? Por eso aparece de esta forma. Entonces, una vez que tenemos esto, en un pequeño cálculo auxiliar trabajamos con este exponente. Límite para cuando x tiende a infinito de lo que nos quedó. Obviamente, si nosotros evaluamos el infinito en esta expresión, vamos a ver que esto va a dar infinito sobre infinito. ¿Está bien? Entonces, vamos a observar esta indeterminación. ¿Cuál es la x de mayor exponente en esta función que tenemos acá? 3. X al cubo o x a la 3. Entonces, dividimos a cada uno de los términos por x al cubo, ¿sí? Y empezamos a simplificar aquellas cuestiones que podamos. Entonces, en el caso del primer término del numerador, x al cubo con x al cubo se simplifica, lo que me queda es 6. En el caso del segundo término, x al cuadrado se simplifica con 2x que están en el denominador, entonces eso me queda 8 sobre x. En el primer término del denominador, x al cubo con x al cubo se simplifican, lo que me queda solamente 7. En el segundo término, esta x se simplifica con una sola de las que están en el denominador, y entonces nos queda 5 sobre x al cuadrado. Y en el último término no podemos simplificar nada. Hasta acá estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Evaluamos el valor al que tiende la x, que en este caso es infinito, en esta expresión, y podemos ver que este término y este término, los tres van a tender a 0. Por lo tanto, esto nos queda que el resultado son 6/7. ¿Estamos de acuerdo acá? Bien. Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio es e elevado a la 6/7, ¿sí? Este no es el resultado, ¿eh? Ojo, este es el resultado del trabajo del exponente. O sea que el resultado final es e elevado a la 6/7. Estamos todos de acuerdo con esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que me deja el ejercicio acá, y el final es este. Okay. A la 6/7, ¿está bien? Ojo al piojo. Wow. Profe, disculpe, me tengo que retirar. Dale, ¿tu apellido cómo es? Pisante. Dale, Pisante Leandro, buenísimo, dale. Ahora un rato te pongo el presente. Igual nos queda un cachito y ya terminamos. Diego, por tema de la no se pudo conectar, no tenía señal. Ok, dale, gracias por avisar. Bueno, nos queda un ejemplo más y con eso terminamos la clase de hoy, ¿sí? ¿Tienen fuerzas para un ejemplo más? Sí. Vamos. Ya están entregados. Bien, me encanta esa actitud. Muy bien, muy bien. Bien, otra expresión posible que pueda aparecer del número e, ¿está bien? Es esta que tenemos acá. Esta es la que nosotros recién estábamos trabajando, ¿sí? Decíamos que si el límite para cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre una cierta función elevado a la misma función, decíamos que esto era el número e, ¿no? Ahora, piensen lo siguiente, si 1 sobre esta función la llamamos u, por ejemplo, ¿sí? Para cuando x tiende a infinito, entonces esa u, que es nuestra nueva variable, va a tender indefectiblemente a 0, ¿sí? Porque yo tendría 1 sobre infinito, si se quiere, y eso me daría que u tiende a 0. Por lo tanto, esta función, ¿sí? Esta expresión que tengo acá, nos quedaría como límite para cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la 1 sobre u, y eso también va a ser igual a e. Es decir, esta es otra expresión posible que pueden llegar a encontrar cuando trabajan con el número e. ¿Está bien? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos límite para cuando x tiende a 0 de 1 más 5x y todo esto elevado a la 1 sobre 4x. Entonces, para que aparezca el número e, yo tengo que lograr la estructura de que esta u que está sumando
sea la misma que aparezca en el denominador de este 1 sobre u, ¿no? Acá tengo 1 sobre 4x, o sea que acá me estaría haciendo falta que aparezca un 5x en realidad. Entonces, de una forma similar a lo que hicimos antes, al exponente 1 sobre 4x lo voy a multiplicar y dividir por 5x, ¿no? Reajustando los factores de ese exponente, ¿no? Estamos de acuerdo que poner 1 sobre 5x por 5x sobre 4x es lo mismo que esto que está acá. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Lo único que hicimos fue intercambiar, si se quiere, los denominadores del lugar, ¿no? 5x para acá y 4x para allá y nos queda de esta forma. Entonces, en esta primera expresión, ¿sí? Aparece lo que sería el número e. E elevado a la cuanta, lo que me quedó afuera, que es 5x sobre 4x. De donde nosotros si simplificamos las x, lo que nos queda es e elevado a la 5 cuartos. ¿Estamos de acuerdo con este ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo similar. Fíjense esto. Límite para cuando x tiende a 0 de 1 más x, todo elevado a la 1 sobre 2x. En este caso vamos a hacer algo un poco más sencillo, si se quiere, ¿sí? Y vamos a pensar que 1 sobre 2x, ¿sí? Es lo mismo que pensar a 1 sobre x, perdón, 1 más x elevado a la 1 sobre x y todo esto elevado al mismo tiempo a la 1 medio, ¿sí? Si se acuerdan, hay una propiedad de potenciación que decía, potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo acá? Una potencia elevado a otra potencia. Si yo multiplico 1 sobre x por 1 medio, ¿sí? Multiplico los dos exponentes entre sí, tengo este exponente que está acá, el original, 1 sobre 2x. Entonces lo que estamos haciendo de alguna forma es desdoblar esta expresión en una potencia a otra potencia. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos eso, ahí logramos la estructura que necesitamos. 1 más x, todo eso elevado a la 1 sobre x. Por lo tanto, toda esta expresión me queda como e elevado directamente a la 1 medio. Y e elevado a 1 medio, elevado a la 1 medio, en definitiva es la raíz cuadrada de e. ¿Sí? Es otra forma también de pensarlo, de resolverlo pensando en las propiedades de potenciación, ¿no? ¿Qué les pareció? Creo que los perdí. Estamos copiando. Complicadísimo. Ah, está bien. ¿Qué cosa es complicada? En mi caso, todo. Desde que dijiste buenas noches hasta recién. Bueno, insisto con esto, de igual manera no se preocupen, si todavía tenemos la clase que viene, ¿sí? Fíjense todo esto, vamos a ver la clase que viene, en la que vamos a ver, la clase que viene, tengan en cuenta esto, ¿sí? Es nuestra última clase teórica. O sea, es la última clase donde yo voy a dar contenido. Y creo que no es una clase muy larga que digamos, así que yo les diría que aprovechen para ya consultar cosas la clase que viene, ¿está bien? Ok. Pobre Abril, bastante perdida. ¿Se entiende? Entonces, aprovechen la clase que viene de traer consultas, ¿sí? Porque no va a ser una clase muy larga, ¿sí? Solamente nos queda definir lo que es continuidad de funciones y lo que es el estudio de las funciones homográficas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y lo que nos queda es una clase más para modelo de parcial y sí ahí ya últimas dudas. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, gente? ¿Cómo, Fernando? ¿El modelo de parcial sería como una autoevaluación o practicamos en clase? No, es para práctica y que ustedes planteen todas las dudas que necesiten. ¿Está bien? Obviamente para eso tienen que traer dudas. ¿Sí? Bueno, Federico, tratemos de que no sean 5 horas porque todos tenemos una vida, ¿no? Traten de preguntar lo más importante de cada tema, ¿no?
Ah, sí, tenés razón, Enzo. Bueno, 4 horas y media, dice. Bueno, vamos a parar la grabación, así puedo tomar lista.